¿Qué más? Ya, ya me conseguí una pizarrita, ¿sí? Entonces, vamos a tener la clase ahí, miren. Nosotros no hemos resuelto todavía con métodos analíticos, pues nuestras ecuaciones diferenciales parciales. Solo la primera vez que les di la clase acerca de los DDPs, vimos un método, pero digamos, sí, es un método analítico, pero no es el método analítico canónico que se suele usar ya para resolver las ecuaciones diferenciales parciales. Con canónico me refiero a que es el más común, ¿sí? Y el estándar de que se usa, ¿no es cierto? Tuvimos que usar algunas como heurísticas. En el método anterior, una heurística es como una idea tal vez no convencional, que puede surgir de no necesariamente de un pensamiento lineal ahí. En cambio, el método de separación de variables tiene unos pasos que pueden seguir un procedimiento siempre. El otro método, digamos, funcionó para ese, como que fue un conjunto de ideas que florecieron para el análisis específico de la ecuación de Laplace. Recuerden que lo que pasó fue que dimos, en el caso de la ecuación de Laplace, lo que hicimos fue dar... sugerir varias soluciones y ver si esas varias soluciones que venían a ser las soluciones simples provenían o singulares provenían, digamos, de una máquina matemática que en este caso era un número complejo elevado a la n, ¿no es cierto? Ya, ahora, miren, voy a usar la ecuación del calor en dos dimensiones para poder explicar el método de separación de variables. Otra vez, en este caso, el método de separación de variables tiene unos pasos que los voy a seguir escribiendo después. Lo que ya tengo aquí escrito es justo como que el planteamiento del problema, ¿sí? Entonces, miren, la primera derivada, noten esta notación, significa primera derivada, ¿no? Con respecto a du con respecto al tiempo. Aquí está la constante de conductibilidad térmica. Miren, aquí tengo si pensamos que esta es la ecuación del calor, donde la U es, en vez de la concentración de materia, es en este caso la temperatura. Entonces aquí tendríamos la segunda derivada de la temperatura, y aquí con respecto a X, y aquí la segunda derivada de la temperatura con respecto a Y. Ya, ahora el objeto que se está analizando es como esto, ya, un rectángulo, ¿sí? Y la cuestión es que en X va desde, digamos que esta longitud es A, y en Y esta longitud es B, ¿sí? Y el análisis se lo va a hacer para todas las X mayores que 0 y menores que A, y todas las Y mayores que 0 y menores que B, y para todos los tiempos mayores que 0. Ya, aquí me pueden preguntar, bueno, tal vez el profesor se esté equivocando porque no ha puesto aquí el igual, o acá, ¿no es cierto?, o acá el igual. Ya, la cuestión es que nosotros vamos a decir que hay un fenómeno en el cual para todos estos puntos espaciales y para todos estos tiempos se cumple esta ecuación. ¿Y ahí por qué? No se cumpliría para cuando es 0 A, cuando el Y es 0, cuando el Y es B, o cuando el tiempo es 0. Pues esa información no obedece este conjunto de estructuras matemáticas que están aquí. Recuerden que el referente de las ecuaciones, es decir, a qué apuntan los símbolos matemáticos, no son entidades del mundo natural, sino son entidades abstractas. Entonces todo lo que se desarrolla a través de esta ecuación inicialmente, visto puramente visto desde el punto matemático, su referente no tendría que ver nada con ninguna propiedad tipo la temperatura. Nosotros hacemos esa asignación, ¿no es cierto?, cuando tratamos de usar este lenguaje para expresar o modelar un fenómeno. Ahora, la cuestión es que la información de qué es lo que les pasa a todos los puntos de coordenadas X y Y que se encuentran aquí adentro de esta placa, por ejemplo, si fuera una placa como esta, una placa rectangular, la que está acerca de la cual queremos ver la distribución de la temperatura, ¿no es cierto? Es decir, yo puedo coger aquí un punto y decir cuál es la temperatura aquí, y un punto cuál es la temperatura aquí, y eso puedo hacer esa pregunta para el tiempo 0, por ejemplo, o el tiempo 1, ¿cuánto es la temperatura aquí, acá, 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 ¿no es cierto? Y después puedo mantenerme en este punto y decir cuánto es la temperatura aquí, ¿no es cierto? Y de ahí dejo que pase el tiempo, y de ahí vuelvo a preguntar cuánto es la temperatura aquí, ahí en ese mismo punto, y después pasa el tiempo y puedo preguntar cuánto es la temperatura aquí mismo. ¿Qué estoy diciendo con esto? Bueno, lo que había manifestado la otra vez, ¿no? La temperatura depende en este caso de la posición y del tiempo, y ¿qué quiere decir esto? Que la temperatura, así yo fije el tiempo, puede variar en el espacio, ¿sí? Y así yo fije el espacio, puede variar en el tiempo, ¿sí? Entonces,
¿Qué les decía? Que esto va a funcionar. Esta información matemática nos va a decir cómo se distribuye la temperatura adentro de la placa y no en los bordes, y además nos va a decir cómo se distribuye la temperatura dentro de la placa para tiempos que no son el tiempo cero, obviamente, porque justo esa información sí la tenemos y no viene dada por esta ecuación, sino que viene dada por el experimento. Y eso son justo nuestras condiciones. En el caso de que, digamos, nosotros tenemos la información de que pasan los bordes, porque recuerden, esta ecuación no nos va a decir que pasan los bordes. ¿Por qué? Porque esa es una información que la tenemos en las condiciones de frontera, y en este caso en particular lo vamos a usar las condiciones de frontera de Dirichlet. Recuerden, cuando ustedes tienen información acerca de qué es lo que pasa en el borde y esa información viene dado en ¿qué es lo que le pasa a su temperatura en contraste a la derivada de la temperatura en el borde? Eso viene a ser una condición de frontera de Dirichlet. Mientras que, como ya habíamos examinado, y me gustaría que eso recuerden porque va a ser parte de la evaluación, pues eso, si viene dado la información de qué es lo que pasa en el borde a través de la derivada, eso se llama condición de frontera de Newman. Por otro lado, tenemos que miren, las condiciones iniciales pues sí nos dicen qué es lo que va a pasar en el tiempo cero, pero otra vez eso no proviene de un cálculo matemático. Cálculo es cuando nosotros usamos un conjunto de axiomas, aproximaciones, usamos un cuerpo de conocimientos para inferir algo, ¿sí? Mientras, digamos, al menos de manera formal, matemáticamente hablando, ¿no? Mientras que, digamos, una medición es lo que nos da la información de esto, esto y esto. Es decir, cuando nosotros estamos en contacto con la realidad y medimos con aparatos de medida, nuestros sentidos adquieren esa información. Eso nos viene dado en las condiciones de frontera y en las condiciones iniciales, que en este caso serían las siguientes. Miren, ¿cómo yo describo todos los puntos que están aquí? Una forma de ubicar todos los puntos que están aquí, pues fíjense, se caracterizan esos puntos por tener cualquier coordenada X que va de 0 hasta A, porque esto mide de 0 hasta A, ¿no es cierto? Cualquier coordenada de X que va de 0 hasta A, y que además su coordenada Y es 0. Ya, ahora, aquí quiero aclarar algo que tal vez puede ser una confusión, y la cuestión es que no estoy yo hablando, o sea, cuando digo que estoy analizando la distribución de temperatura en una placa rectangular y digo algo como esto, recuerden, es como esto, ya, porque tal vez para que se lo pueda imaginar de mejor manera, piensen en una placa que es metálica, por ejemplo, y donde, digamos, podamos imaginar que se está distribuyendo la temperatura de una manera más eficiente que cuando pensamos en esta como tablita, ya, aunque aquí también se va a distribuir la temperatura. Sea como sea, estamos analizando un rectángulo. Entonces, decía que, miren, todos estos puntos vienen a ser caracterizados de pares. Estos puntos tienen posiciones, están explicitadas por pares ordenados. Nuestros pares ordenados tienen una coordenada X y una coordenada Y. Entonces, todas las X que van de 0 a A van a referirse a estos puntos cuando sus coordenadas Y son 0. Entonces, la temperatura en esos puntos para cualquier tiempo mayor que 0 viene dado por lo que medimos, y asumimos que estamos en un caso en el que esa temperatura en el borde 0. ¿En cuál borde? En este borde. Y lo mismo en el borde de arriba. ¿Y cómo hablo de los elementos del borde de arriba? Pues miren, estos elementos del borde de arriba son todos los puntos que tienen componentes de X que van de 0 hasta A, y además que tienen componente Y igual a B, porque recuerden, de aquí hasta acá hay una altura B, ¿sí? Ya. Ahora, y eso sucede para cualquier tiempo. Entonces la temperatura en el borde de arriba también es 0. Hacemos lo mismo para el caso de que hablemos de este borde y de este borde. Otra vez, como yo me refiero, todos los puntos que están en este borde pues se caracterizan porque tienen la coordenada x0. Si yo me imagino que el eje de coordenadas está aquí, ¿no? El origen de coordenadas está acá, de mi plano cartesiano. Ya, entonces, digamos, en todos estos puntos que están aquí en esta placa, digamos, o en su análogo metálico, como mencioné, tienen coordenada x igual a 0, mientras que sus coordenadas y van de 0 hasta b, ¿no es cierto? Entonces, lo que estoy diciendo aquí, perdón, sus coordenadas x son 0 y sus coordenadas y van de 0 hasta b, sí, para cualquier tiempo. Y ¿cómo hago referencia a los puntos que están acá? Hago yo referencia a los puntos que están acá diciendo que son todos los puntos que se distancian del origen de coordenadas una distancia a. Entonces, de todos los puntos que tienen a valor en su coordenada x, y además, digamos, funciona para todos los y que van desde 0 hasta b, es decir, todos los que van desde aquí hasta acá para cualquier tiempo. Las temperaturas, tanto en estos puntos como en estos puntos,
temperatura y temperatura, tanto en estos puntos como en estos puntos. Decimos en este caso que es igual a 0 porque es el caso que vamos a analizar, ¿ya? Ahora, miren, la condición, nosotros tenemos que también saber, digamos, cómo está distribuido en el interior de la placa a través de mediciones su temperatura para el tiempo inicial. Y eso viene dado por esta ecuación que viene a ser las condiciones iniciales, ¿ya? Ahora, ¿qué significa eso? Ya miren que ustedes van a tener su temperatura, su función U, evaluada para cualquier X y Y, ¿no es cierto? Que se puede tomar que va de 0 hasta A y de 0 hasta B, ¿no es cierto? Para el tiempo 0. Pero si es que este tiempo se concreta en 0, digamos, esta función ya no depende más de la variable t, porque el t ya no es una variable, sino que se concretó en el 0, por lo que esta función se convierte simplemente en una función de xy, y esta función de xy ustedes la conocen. En este caso en particular voy a usar esta función para el ejemplo, ¿sí? Entonces, miren, esto lo estoy sacando de la página 71 del libro que he subido, sí, el libro de ecuaciones diferenciales parciales que está subido en Canvas. Ya, voy ahora a mostrarles cómo serían los pasos del método de separación de variables.